No te quepa la menor duda, la llegada del coche autónomo será el principio del fin del automóvil tal y como lo conocemos. ¿Eso es bueno o malo? Es lo que vamos a ver en este vídeo. ¿Tardará mucho o poco? También lo veremos porque hay mucho que contar. Pero te digo una cosa, el día que llegue la popularización del coche autónomo, nada será igual. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Antes de comenzar, me vais a permitir que haga una reflexión. Vamos a ver. Este vídeo pretende ser una base para reflexionar, discrepar y abrir un debate sobre este tema, porque en este caso os diría que más que nunca me interesa mucho vuestra opinión. Me encontraba preparando una charla sobre este tema que me han pedido y me di cuenta que hay mucho que contar. Tanto que, si soy sincero, no sé ni por dónde empezar. ¿Y si comenzamos diciendo que es un coche autónomo? Por una vez Rodrigo ha tenido una buena idea. Y para eso hay que hablar de SAE. Society of Automotive Engineers. La Sociedad de Ingenieros de Automoción es una sociedad creada por expertos para racionalizar y crear estándares para la medición de todo tipo de magnitudes de vehículos, por supuesto coches, camiones, incluidos también aviones y barcos. Un dato curioso, esta sociedad se crea nada menos que hace 120 años y sus creadores fueron dos periodistas norteamericanos, Peter Held y Horace Sweetland. Y es que realmente los periodistas valemos para todo. Baja Modesto, que sube Máximo. Es la verdad. Seguro que habéis visto muchas fichas técnicas o habéis oído en vídeos cuando se habla de potencias, de caballos, pues caballos SAE, caballos DIN, caballos BHP, que es British Horsepower. La norma más sensata y la comúnmente aceptada últimamente desde hace mucho es la norma DIN, que es una normativa, era fácil de suponer, que se creó en Alemania. En el caso de los citados vehículos autónomos, en cambio, los niveles de autonomía que definió en 2016 esta sociedad, la SAE, siguen siendo vigentes y se publicaron en un informe de un nombre muy sencillo. Esto es un eufemismo. Me voy a atrever a decirlo. Denominado Taxonomy and Definition for Terms Related to On-the-Road Motor Vehicle Automated Driving System. ¿Qué os parece si lo llamamos sencillamente informe J3016? Mucho mejor. ¿Verdad que sí? En este vídeo contamos con el apoyo de Airbnb, una empresa de la que somos muy fans. Ya sabéis que me encanta eso que ahora se llama el slow driving, perderse por carreteras reviradas, buscando paisajes y disfrutando de la conducción. Hablaremos más de ello en el canal. El caso es que estoy planificando una ruta de varios días, ahora que se acerca Semana Santa, en la que tengo pensado ir desde Madrid hasta el Pirineo, pero pasando por la serranía de Cuenca, subiendo por Teruel, vamos. Quiero ir tranquilo, parar, hacer fotos, comer bien, luego a la vuelta, igual cojo autovía y vuelvo del tirón. Ya veremos. Lo mejor es que puedo alojarme en zonas únicas que no se alejan de los pueblos y las carreteras que tanto me gustan. Los hoteles suelen estar en zonas más masificadas y eso me obligaría a salir de la ruta que tengo planeada. En el caso de Airbnb, puedo ir a poblaciones alejadas, a pueblos pequeñitos, que son mis preferidos. La verdad es que estoy disfrutando mucho del proceso de planificación. En fin, que si como yo quieres explorar y carretear, píllate un Airbnb. 6 niveles de automatización. Estos 6 niveles van del 0 al 5 y vamos a detallarlos. Nivel 0. El coche puede emitir avisos, pero no controla el vehículo. Nivel 1. El conductor comparte el control del vehículo, pero de una forma muy parcial. Un ejemplo podrían ser los controles de velocidad adaptativos. Nivel 2. El sistema automatizado puede llegar a tomar el control del vehículo, pero el conductor debe estar atento, debe supervisar la conducción y estar preparado para intervenir inmediatamente si la situación lo requiere. Nivel 3. Lo mismo, lo que sucede es que el conductor puede desviar la atención de la conducción. Por ejemplo, puede estar mandando WhatsApp o escribiendo o mirando también correos
pero debe estar siempre preparado para intervenir. Nivel 4 es como el 3, salvo porque no se requiere la atención del conductor, que por ejemplo se podría echar tranquilamente a dormir. Nivel 5, nivel máximo. No se requiere ninguna intervención ni supervisión por parte del conductor más allá de decirle llévame a tal sitio. Ese es el verdadero vehículo robotizado. Llegar a este máximo nivel supone realmente un reto técnico, pero aparte de retos técnicos hay problemas deontológicos. Siempre se piensa que los mayores retos para el coche autónomo son técnicos. Pues no. Hay otro tipo de problemas. Yo cuento siempre dos ejemplos, siempre los mismos porque me parecen muy reveladores. El primero, imagínate un conductor, por ejemplo, de 80 años, que va por una carretera, perfecto, con todo en regla, pero de repente se le cruza un niño de 10 años por delante. Seguimos imaginando, no da tiempo a frenar. La única opción para salvar al niño es desviarse y caerse por un terraplén o darse contra un árbol, lo que supondría el fallecimiento del conductor en ese mismo instante. Y el coche tiene que decidir. ¿Y qué decide? ¿Qué decide? ¿Decide condenar al que lo ha hecho mal, que es el niño de 10 años, o decide salvar a la persona que tiene una esperanza de vida más alta? Otro ejemplo más. Vamos en un coche autónomo, detrás de un camión, y de repente al camión se le desprende una carga muy pesada. Y para esquivarla el coche tiene dos opciones, ir por la derecha del camión o por la izquierda. A la derecha, por ejemplo, del camión va un conductor, un motorista, que no lleva casco. Pero a la izquierda hay un motorista que sí lleva casco. Y de nuevo el coche tiene que decidir. Vamos a ver. ¿Qué hace? ¿Decide chocar contra la persona que sufrirá menos lesiones porque lleva casco? Y resulta que llevar casco le va a condenar a que le choquen. O decide pues atropellar a la persona que lo está haciendo mal y que incumple las normas. Como te digo, en este caso, si el coche decide tomar la decisión de lesionar lo menos posible a un ser humano, va a castigar al que lleva casco y cumple la norma. ¿Te parece complicado? Pues vamos a complicarlo todavía más. ¿Quién paga el pato? Volvemos a estos dos ejemplos que he citado. ¿Quién es el culpable? ¿El conductor o el coche? ¿Quién paga el seguro? ¿Cuánto paga el seguro? ¿A quién indemniza? Hay muchas preguntas. Lo primero que piensas es, el culpable no es el conductor, porque es que el conductor realmente es un ocupante, no va conduciendo, es cierto, pero es quien ha comprado el coche, quien ha elegido ese coche, y seguramente el conductor dirá que el culpable es quien ha fabricado el coche y por tanto el culpable es el fabricante del coche. Os he contado dos ejemplos, pero es que ya ha habido casos parecidos. Os voy a contar casos reales con resultados completamente dispares. El caso de Aziz Riad, un conductor de un Tesla que iba con el autopilot conectado y que atropelló y mató a dos peatones en Los Ángeles en 2019. Y fue condenado el conductor, y nada menos que a $23.000, que no parece mucho, y 7 años de prisión, aunque el juez, magnánimo, le concedió, digo magnánimo con comillas, le decretó libertad condicional. En sentido contrario se manifestó el tribunal que investigó la muerte de Jeremy Banners en marzo de 2019, cuando su Tesla, otra vez un Tesla, pero bueno, lógico, Model S, se empotró contra un camión causándole la muerte. En una contundente sentencia, el juez señala la existencia de indicios de negligencias en la conducta de Tesla, que, abro comillas, fue tan imprudente y carente de cuidado que constituyó un desprecio consciente o indiferencia hacia la vida, la seguridad y los derechos de Banners. Como ves, la incertidumbre en este sentido no puede ser mayor. He traído dos ejemplos de dos problemas, pero hay más. Robotaxis y convivencia. Vamos a hablar de otro problema más. ¿Más problemas? Y este además bastante grave. Un coche autónomo puede saber conducir. Lo que sucede es cómo reacciona ante lo imprevisto. Es que es muy difícil enfrentarse al mayor agente del caos y la confusión que existe en este mundo, que es el ser humano. No es fácil tomar decisiones ante un conductor que realiza maniobras anárquicas por la razón que sea. Pero es que tampoco lo raciona una persona que decide bloquear el paso a nuestro coche porque no está en sus cabales.
Y de esto también saben mucho las empresas que ya están usando coches autónomos, como taxis sin conductor, los llamados robotaxis, el sueño de muchas empresas tecnológicas y de transporte de pasajeros. Imagínate que tienes un taxi trabajando todo el día para ti y sin tener que pagar a ningún conductor. Lo cierto es que ya en este momento hay empresas como Waymo que ya están operando en algunas ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Con incidentes aislados? Sí, pero mostrando cifras de siniestralidad prometedoras. Pero claro, circulan en zonas de servicio muy concretas. Queda por ver qué pasaría si los implantamos al mismo nivel que los taxis o los VTC en zonas de servicios muy variadas y muy distintas. Y ojo, se ha empezado por los robotaxis, pero ¿quién viene después? Está clarísimo. La mensajería y el transporte, tipo Amazon y estas cosas, serían los siguientes sectores a robotizar. Estoy seguro que algunos de los que estáis viendo este vídeo estáis pensando, bueno, ¿y en mi caso qué pasa? Me refiero a que si ya eres conductor de taxis, VTC o transportista, me encantaría que nos dejaras en comentarios situaciones que has vivido y que seguramente un vehículo autónomo sería incapaz de resolver. Cuéntanoslo porque lo compartiremos en próximos vídeos. A favor, las propias marcas. ¿Quiénes están a favor del coche autónomo? En mi opinión, en un alarde, de estupidez, muchas marcas que hablan muy a favor del coche autónomo. Y os preguntaréis cómo me atrevo a decir esto, yo que no suelo ser faltón, decir que es una estupidez. Bueno, esto lo dejo para el final del vídeo, pero os aseguro que os lo diré. Tesla, sin duda, es la primera. Y es que Elon Musk, cuando eligió el coche eléctrico, no lo escogió por ecología, no nos hagamos líos, no. Quería que fuera rompedor y sobre todo es que tenía en su cabeza desde el principio que su objetivo era el coche autónomo. De hecho, en un evento de Tesla, en octubre del 24, presentó el famoso Cybercab, un robotaxi. Esto de robotaxi me hace mucha gracia porque parece que te van a robar, que no tenía conductor y que se supone que va a llegar en 2026 y que costará menos, esto habrá que verlo, de $30.000. Y luego a favor hay un argumento que es obvio. Este es obvio, no se puede negar. Si en la mayoría de los accidentes la causa es un fallo humano, si de la conducción, de la ecuación, eliminamos el factor humano, evidentemente los accidentes se reducirían, porque hay una cosa que está clara: las máquinas se equivocan menos que las personas. ¿Qué sucede? Que también hay opiniones, y de mucho peso, en contra de los coches autónomos. En contra, los expertos. Nada menos que Luis Montoro, nada menos que presidente de FESVial, muestra sus dudas sobre el coche autónomo. ¿Qué es FESVial? Una buena pregunta. Nada menos que la Fundación Española para la Seguridad Vial, una entidad independiente y muy activa. En una intervención muy reciente dijo lo siguiente, que leo textual: queda mucho por hacer para llegar al coche autónomo de nivel 5. Las tecnologías necesarias son muy complejas, caras, vulnerables y con alto nivel de mantenimiento, por lo que habrá que plantearse si son viables y rentables. Esta intervención, ya os digo, quedaría para un vídeo completo. Technology Review, que para quien no la conozca es una prestigiosa revista científica dependiente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, también bastante prestigioso, publicó un artículo donde decía lo siguiente: hay 150 problemas graves que están por solucionar en el coche autónomo. Es imposible programar vehículos que predigan lo que van a hacer otros vehículos y peatones, ya que para eso haría falta un fuerte desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, en ello estamos. Nuestra opinión. Lo cierto es que la popularización del coche autónomo supondría un cambio de paradigma absoluto en lo que el automóvil se refiere. ¿Recuerdas ese eslogan tan famoso de la manita de "te gusta conducir"? Que, bueno, para mí era símbolo de una marca, pero también diría que de muchas marcas premium. Pues con un coche autónomo carecería completamente de sentido. Los coches se convertirían en una salita de estar, muy mona, con ruedas. Asuntos como la motorización, el tipo de freno, las suspensiones, la instrumentación, el cambio, todo eso carecería completamente de interés para el consumidor. La clave sería una buena gestión del sistema autónomo,
un interior acogedor, unas buenas butacas, una pantalla de plasma grande para ver la tele mientras viajamos, eso no es un coche. Decía de la estupidez de las marcas entusiastas con el coche autónomo, que haya marcas nuevas como Tesla que quieran introducir la variable para vender más coches, pero las marcas premium, las marcas que venden es el placer de conducir, ¿de verdad apostar por los autónomos? Me parece que es jugar en su contra, me parece que es tirar piedras contra su tejado. Y además aquí vuelve a aparecer el fantasma de China, por supuesto, porque es que en este campo, nos guste o no, llevan mucha ventaja las marcas europeas. Si alguien sabe cómo convertir un coche en un trasto lleno de gadgets electrónicos, son los chinos. Y ya se habla de los coches chinos 2.0. Y hay otro tema muy importante que hemos tratado un poco de soslayo, que es la tentación de solucionar la convivencia de los vehículos autónomos con aquellos que no lo son, optando por priorizar a los autónomos. Es una tentación muy grande. Conclusión. Esto no está en el guión, pero me hace mucha gracia porque nos venden soluciones como los coches eléctricos, que ya a finales del siglo XIX existían, como muy novedosas. Esto pasa lo mismo, la idea no es nueva. Fijaos, en 1939 la propuesta de coche autónomo era una realidad que presentaba General Motors en sus salones Futurama, dentro de la Expo de New York, y donde Norman Bell Gates se encargó de diseñar una ciudad a la medida del coche autónomo. De esto hace casi 100 años. El coche autónomo irá conquistando entornos y va a cambiar las cosas de forma que nada sea igual. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te imaginas que te compras un coche y lo pones a trabajar? Tienes un coche y en vez de cuando trabajas en casa y en vez de tenerlo parado en la puerta, le mandas a trabajar como taxi. Le dices dónde tiene que ir y el servicio que tiene que prestar y ya está. Esta es una de las muchas cosas que el coche autónomo puede cambiar. Cuando todos o la gran mayoría de coches sean robotizados, no sé cuándo será eso, pues seguramente el tráfico será más seguro. Y en eso estamos todos de acuerdo, estoy convencido. Lo más importante es salvar vidas. Pero para disfrutar de la conducción, ponía aquí de conducción manual, ¿no? Para disfrutar de la conducción habrá que ir o a circuitos o en zonas o entornos aptos para la conducción humana. Yo estoy tranquilo porque mi opinión es que para que el coche autónomo tenga un uso intensivo y extensivo, yo creo que para bien o para mal eso queda lejos. Como os decía al comenzar el vídeo, no lo hemos contado todo del coche autónomo porque hay mucho que contar, pero lo que hemos contado en este vídeo ya da para un buen debate. Seguiremos informando. Coche del día. En este vídeo valdría para coche del día cualquiera que no fuera autónomo, pero he elegido el Alfa Romeo 8C 2300, salió en el año 1961. ¿Por qué? Porque me apetecía elegir un coche de preguerra porque eran coches que realmente no estaban al alcance de cualquiera conducirlos. Había que conducirlos de verdad. Y además que en plena depresión de los años 30 Alfa se atreviera a lanzar al mercado un deportivo de carreras único, ojo que este coche dominó Le Mans y las Mille Miglia, me parece algo que tiene mucho mérito. Tenía un motor de 8 cilindros en línea, 142 caballos y una velocidad máxima de 170. Un modelo con una mecánica muy pura y sin la más mínima ayuda a la conducción. Yo diría que es la antítesis del coche autónomo. Consultorio. Otra vez os recuerdo que además de las dos consultas que contestamos aquí, en este correo que aparece en pantalla, Luis Alberto Izquierdo contesta a todas vuestras preguntas. Ahora vamos con Agustín, que me pregunta si los coches con motor de gasolina o térmico no pueden ser autónomos. La respuesta es que sí. Sí, pero es más complicado. ¿Por qué? Porque en el fondo un motor eléctrico habla el mismo idioma que pues, una inteligencia artificial o que la IMU. Además no tienen cambio, no tienen embrague, es mucho más fácil. Y como os decía, es la causa de que Elon Musk, sobre todo, apostara por los coches eléctricos más que por los de gasolina. Salvador me pregunta si la inteligencia artificial no va a jugar un papel importante o no puede jugar un papel importante en los coches autónomos. La respuesta es que no lo dudes, la inteligencia artificial es imprescindible absolutamente para llegar a los coches autónomos de verdad. Bueno, es que el coche autónomo es un coche que tiene que tener necesariamente inteligencia artificial, pero hay algo de lo que se habla poco. Los coches autónomos necesitan muchos datos, pero también necesitan sensores para recogerlos en tiempo real. Y esa calidad de sensores es un tema
quedaría para otro vídeo. Yo creo que hacer un vídeo sobre cómo es un coche autónomo. Antes de despedirme, os recuerdo que nos mandéis intros, saludos, ser originales, que se oiga bien y ya está. Nada más, muchísimas gracias. Espero vuestros comentarios en este vídeo, porque es un vídeo que yo creo que es el primero de una serie de vídeos de este tema. Muchas gracias por comentar, por vuestros likes, por vuestros dislikes, por vuestros comentarios, por suscribiros, por haceros miembros, por compartir el vídeo y sobre todo espero veros aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.